Sí, sí. Listo. Bueno, yo voy a hacer más bien, voy a hablar acerca no de datos, no voy a presentar hoy datos empíricos, eso lo haré dentro de un año. Hoy voy a presentar una reflexión teórica acerca de la naturaleza o del concepto de ambivalencia compleja en autocontrol. Y es un trabajo en el que ya tenía algunos estudios y en el que estoy interesado en adelantar unos nuevos estudios. Por esto, ¿no? Ustedes recuerdan, o para quienes son familiares con el tema, nosotros tenemos que escoger con frecuencia entre actividades que aquí denomino SS por el inglés shorter, smaller y longer, larger, por alternativas que ofrecen una alternativa inmediata de un tamaño relativamente pequeño y alternativas que me ofrecen a largo plazo una alternativa de mayor valor, pero que tengo que esperar para poderla recibir. Y además tenemos esto que represento aquí en gris, otras actividades. Si yo pinto las actividades que nosotros realizamos, por ejemplo, en un día en 24 horas, yo podría pensar que algunas de esas actividades son aquellas que corresponden a aquello que nos produce un beneficio inmediato y que compite con aquellas actividades que pinté en verde y que nos representan una ventaja mayor o una consecuencia mayor a largo plazo en el tiempo. El punto aquí es, si yo produzco las actividades o alguna de las actividades que en el conjunto quedan en verde, este conjunto aquí representa todas las actividades posibles que yo puedo realizar en el día, son actividades que no me producen un beneficio inmediato, sino que voy a tener que esperar para recibirlo. A estas actividades que están en color rojo, aquí que yo denomino SS, usualmente también las llamamos alternativas de impulsividad o tentación, me parece que es un mejor término. A estas alternativas las llamamos autocontrol y a las otras pues son simplemente las otras actividades. En un artículo que publicó, un artículo clásico de Rackin y Green en 1972, ellos realizaron un experimento, que es lo que me interesa ir al punto en este momento. Ese experimento fue con palomas, aquí está la paloma pintadita. La paloma tenía que escoger en 2 puntos de elección. Si la paloma escogía en este punto de elección que está acá, aquí que estoy representando, voy a tratar de usar aquí el puntero. Si la paloma tenía que escoger aquí, yo tengo un lápiz como el que decía ahorita, si la paloma escogía en este puntico aquí, que ahorita más se va a representar, ella veía estas 2 alternativas. La alternativa que se denominaba autocontrolada, que es la que está en color verde, y la alternativa impulsiva que está en color rojo. Por responder en la alternativa autocontrolada, la paloma tiene acceso a 4 segundos de comida después de esperar 4 segundos, y por responder en la alternativa inmediata tiene acceso a 2 segundos de comida y luego tenía que esperar por un periodo de 6 segundos para pasar de nuevo al siguiente eslabón, por decirlo así. Sistemáticamente, cuando las palomas debían escoger en este punto, que es el que está representado acá, las palomas escogían la alternativa de impulsividad. De ahí que se puede concluir que al menos las palomitas, cuando se enfrentan a una alternativa que es una tentación, tienden a preferir la tentación y no van a optar por la alternativa autocontrolada. Por el contrario, cuando yo pongo una distancia temporal, un punto anterior, varios segundos antes, que si mal no recuerdo aquí eran de 10 segundos antes, y la paloma escoge antes en este punto 2 botones blancos, cuando la paloma vuelva a escoger, ella va a escoger siempre desde aquí, va a escoger la alternativa autocontrolada. Si ustedes recuerdan, en este punto tenía las 2 alternativas, tenía la posibilidad de enfrentarse a la tentación. Cuando escogen este punto anterior, cuando escogen muchos segundos antes, las palomitas y los otros, hay muchas especies con las cuales se ha replicado el experimento, que incluyen ratas, perros, simios, humanos, cuando se escoge con mucha anterioridad, pues lo que se hace es escoger no exponerse a la tentación. Como no se expone a la tentación, va a tener la alternativa únicamente de escoger la alternativa autocontrolada. A esto Howard Racklin lo denominó en este artículo compromiso estricto, que es una estrategia de autocontrol. Esta estrategia de autocontrol se explica de alguna forma con el descuento que uno hace del valor, el descuento temporal, con lo cual creo que son familiares la mayoría de los que están viendo. Simplemente en este punto, aquí va el tiempo hacia el futuro, aquí está la utilidad, el valor, la satisfacción o lo que sea que me produce la actividad. Lo que esto dice es que cuando yo escojo o cuando la paloma escoge en este momento con distancia aquí, en este punto que tengo aquí señalado, el valor de la alternativa a la larga distancia, el valor de la alternativa de mayor valor se ve mayor que el de la alternativa que me produce el refuerzo menor. Pero cuando me enfrento aquí en este punto a la tentación, hay lo que se produce en algún momento una reversión del valor, y en este momento yo prefiero irme por la tentación.
Aquí de nuevo lo estoy presentando y esta es una de las versiones de la ecuación. La ecuación es mucho más complicada, tiene otros parámetros. Por el momento voy a utilizar esta simplemente para mostrar que hay una relación en el valor. Un ejemplo de esta situación, por ejemplo, es cuando uno ahorra dinero. Si, por ejemplo, en este momento es cuando yo quiero ahorrar y a mí me pagan el sueldo, aquí yo puedo escoger o realizar algún tipo de actividad de compromiso que me impida llegar a este punto donde cuando yo ya tenga la plata en la mano, voy a irme por la alternativa impulsiva y voy a gastarme la plata que no debería gastarme y que en realidad yo quiero ahorrar. Si logro ahorrar, llegará después de mucho tiempo la posibilidad de tener la consecuencia de mayor plazo en el futuro. A este tipo de situaciones o a este tipo de elección aquí es algo que en términos generales Howard Rachlin denominó compromiso estricto. Tiene que ver un poquito con la presentación que hablaba Julián antes acerca, y eso lo voy a relacionar más adelante, por ejemplo, cómo hacemos para evitar cosas como fumar. Aquí cuando yo no estoy frente al cigarrillo, yo podría decir, yo prefiero no fumar, pero cuando ya estoy frente al cigarrillo, si soy fumador, yo lo fui, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, pues yo prefiero la tentación. En su artículo, Rachlin, y en algunos de esos textos, él hace la analogía de compromiso estricto con la famosa historia de Ulises y las sirenas. En aquella famosa historia, ustedes recuerdan que Circe le recomienda a Ulises, él sabe, Circe le dice, usted va para su casa en Ítaca y usted va a pasar frente a una isla donde hay un conjunto de niñas que se llaman sirenas. Las sirenas no eran así tan bonitas como las pintan ahí, en realidad eran así. Entonces, pues es más bonita verlas aquí, de pronto son más lindas, pero las sirenas en realidad eran representadas como mujeres con plumas. Y lo que atraía aquí, pues la sirena luego se volvió un estímulo más de pronto erótico, sensual o alguna cosa, pero eso no era lo que atraía a Ulises. Lo que las sirenas ofrecían era un canto con sabiduría. En el canto, que era un canto muy melodioso, muy bonito, le proporcionaban información a quienes pasaban por su isla y eso era lo que las atraía. Circe le recomienda a Ulises que le ponga cera en los oídos a sus marineros y que lo aten al mástil del barco para que él no pueda sucumbir a la tentación de nadar hacia donde las sirenas están y ahogarse. Cuando las sirenas no lograban seducir a los marineros o a quien sea que pasaba cerca de donde ellas vivían, debían morir y hay diferentes versiones, bueno, algunas se estudiaron, etcétera, que no les voy a contar toda la historia porque se nos va el punto. El punto es que esto es un ejemplo de compromiso estricto. Aquí, pues, para la mayoría de ustedes o para algunos de ustedes esto ya es algo conocido, pero aquí es donde viene el asunto novedoso, y es desde la década de los 90 hacia 1980-1995, y en este libro que publicó Rachlin en el 2000, en la ciencia del autocontrol, él concluyó lo siguiente, y es aquellas estrategias de compromiso estricto fuera del laboratorio difícilmente se pueden dar. Esa es una primera observación. Hay una segunda observación, y es que fuera del laboratorio, a ver, ¿cómo sería el compromiso estricto fuera del laboratorio? Por ejemplo, yo quiero dejar de fumar, la persona quiere dejar de consumir cierto tipo de fármaco, quiere dejar de consumir pegante, dejar de consumir crack, cualquier droga, pues se puede hospitalizar por el tiempo suficiente para no enfrentarse nunca a la tentación. El problema es que eso en términos reales difícilmente funciona. Y hay muchas personas que logran autocontrolarse a pesar de que no logran hacer esto que hace Ulises en la situación. Es decir, no siempre es posible, de hecho es muy poco probable y es difícil hacer esto fuera del laboratorio. Ante eso, en este artículo con Siegel, él propuso lo que se denominó compromiso suave. En el compromiso suave, a diferencia del compromiso estricto, yo me puedo exponer permanentemente a la tentación. La diferencia entre los dos compromisos es, aquí la tentación está siempre ausente, nunca me expongo al estímulo tentador, por consiguiente, como me hago una elección en el punto anterior, en el punto T1, no voy a enfrentarme nunca con la alternativa que me tienta y por consiguiente voy a tener siempre un comportamiento autocontrolado. Aquí, por el contrario, yo siempre voy a tener que escoger entre alguno de los dos patrones. Entonces él dice, hay un patrón de conducta que se va dando en el tiempo y que a largo plazo me va a conducir o a la alternativa de poco valor o a la alternativa autocontrolada. Recuerden que esta es la alternativa impulsiva y esta es la alternativa de autocontrol. Y aquí sí vengo con el cuento, menciono lo que Julián mencionaba acerca del cigarrillo y de fumar y demás. Yo fumé durante muchos años. Para dejar de fumar, yo utilicé hace varios años algo así como una mezcla de diferentes estrategias de compromiso estricto. Simplemente hice una lista muy cuidadosa de las situaciones en las cuales yo fumaba
de las situaciones de estímulo que me producían o me invitaban a fumar, y fui alejándome gradualmente de esas, las fui colocando por orden de la más difícil a la más fácil. La más fácil, pues, era, por ejemplo, fumar donde esperaba el bus, fumar al levantarme, etc. Las más difíciles, fumar cuando tomaba tinto, fumar cuando tomaba alcohol, fumar en la fiesta. Pues, dejé de ir a fiestas durante un año, dejé de ir a la cafetería de la universidad, de los sitios donde quiera que me pudieran invitar a cigarrillo durante un año, hasta que después de un par de recaídas logré hacerlo. Llevo ya más de 15 años sin fumar, yo calculo. La lógica de la secuencia de patrones, según Racklin, es que una vez se va construyendo este patrón de autocontrol, perdón, el que está aquí abajo, una vez yo voy construyendo este patrón, pasarme al otro patrón tiene un costo. Entre más tiempo yo lleve realizando este patrón de conducta, me es más difícil pasarme al otro, y al final voy a terminar manteniéndome acá y manteniéndome en la conducta autocontrolada. A este fenómeno él lo denominó compromiso suave, y posteriormente, aquí es la situación donde habría tentación, es decir, si yo he venido construyendo el patrón, cuando llegue a este punto aquí ya no me voy por la tentación. Sobre esto, pues infelizmente no hay todavía mucha evidencia fuera del laboratorio. De hecho, hay muy poca evidencia y muy pocos artículos publicados dentro del laboratorio, y mucho menos aún artículos publicados fuera del laboratorio. Una de las excepciones de este artículo, que se publicó en el 2019 por G y otros autores, en donde intentaron colocar esta estrategia con fumadores, solo que ellos no evaluaron el comportamiento de fumar como tal, sino evaluaron el comportamiento de descontar temporalmente. A mí me interesaría más hacerlo con el comportamiento de fumar real, no ni siquiera con craving o con ansia, sino con fumar. Y aquí es donde viene el asunto que me interesa. Además del compromiso estricto y del compromiso suave, Racklin propuso que hay dos tipos de ambivalencia. Así como hay compromiso estricto y compromiso suave, hay lo que él denominó ambivalencia simple y ambivalencia compleja. En la ambivalencia simple, como en este experimento de las palomas que mencioné antes, la consecuencia es absolutamente clara. Tantos segundos de comida por tantos segundos de comida. Fumar también sería una situación de ambivalencia simple. En aquella situación donde Michael le pone, por ejemplo, al niño a escoger entre un dulce ahora y 2 segundos después, la situación de conflicto es absolutamente clara, no hay duda. Fumar y no fumar, meterse un cachito de marihuana y no metérselo, consumir cierta cantidad de alcohol, no consumirlo, son ejemplos de situaciones que son claramente definibles. Pero también sucede, bueno, ejemplos de estas situaciones, por ejemplo, ahorrar y gastar, madrugar y dormir tarde, usar el preservativo y tener sexo riesgoso, es decir, este son el conjunto de alternativas impulsivas, y este sería el conjunto de comportamientos equivalentes autocontrolados. Pero en la vida la cosa es más complicada. Por ejemplo, yo puedo ir a una fiesta eventualmente y tomarme un traguito, y eso no me hace un alcohólico, ni hace que esté teniendo exactamente un problema. En las situaciones de ambivalencia compleja, una de las consecuencias es clara: tomarme el trago. La otra alternativa es más abstracta. Por ejemplo, tengo que escoger entre la cerveza ahorita y una vida saludable, entre mantener conversaciones por redes sociales y dedicarme a estudiar, a aprender, a leer, a formarme. Entre, por ejemplo, dictar una charla que me gusta mucho de alguna cosa, aquí se me coló una ñ en lugar de una L, o escribir, por ejemplo, los artículos y demás cosas que uno tiene que estar realizando. En estas situaciones, la ambivalencia o el conflicto entre las dos situaciones no es tan claramente discernible como en las anteriores. Para tratar de ilustrar un poquito qué es lo que se entiende por ambivalencia compleja y digamos, la situación, pues yo traté de hacer una clasificación, o he venido tratando de hacer una clasificación en las diferentes consecuencias que los diferentes tipos de actividades producen. Esto es tomado de una serie de argumentación que viene desarrollando William Baum sobre lo que él llama inducción y correlación, una forma diferente de ver las cosas. Y en esta gráfica lo que yo estoy tratando de representar, esto representa, por ejemplo, las 24 horas del día. La parte negra representaría el tiempo de dormir, digamos 8 horas, y las demás actividades las podríamos intentar clasificar solamente para efectos de esta explicación, digamos en aquellas actividades que producen un beneficio inmediato. Dentro de estas actividades que producen un beneficio inmediato, que incluyen cosas como ver el video de YouTube, ver un episodio de Los Simpsons, comer, salir o hablar con un amigo, etcétera, etcétera, todas estas que producen, dentro de estas es donde están las alternativas de impulsividad. No quiere decir que todas sean impulsivas. Algunas de estas compiten con estas otras de acá, que representan actividades que tienen consecuencias que se dan a más a largo plazo. Aquella que dice aquí utilidad gradual son actividades que no me producen un beneficio inmediato por la realización de la actividad,
La palabra que emplea Racklin, y que yo estoy intentando emplear aquí también con riesgo, es la de utilidad, que es un concepto de economía. Estas actividades producen un beneficio que se va construyendo. Yo voy al gimnasio, entonces yo voy al gimnasio hoy. El muchacho delgaditico que no tiene un solo músculo va al gimnasio el primer día y hace algo de ejercicio. Entonces él no alcanza ni a ver el resultado de su ejercicio. Después de un mes de pronto ya empieza a ver, después de 2 meses va viendo más. Aquí el punto es que la utilidad se va construyendo permanentemente. No debo esperar al final, como en el caso de la paloma que tiene que esperar después a recibir los 6 segundos de comida, sino es algo que va pasando. Paulo practica X deporte. Cada día de práctica es un día de ganancia, nunca termina. Simplemente el día que practique más, gana más. El día que deja de practicar, pues empieza a perder. Lo mismo ocurre con actividades como natación, el aprendizaje de ciertos artes, patinaje artístico, etc. Y hay otra utilidad, que es una utilidad que es final, una utilidad que se da después. Para tratar de ilustrarlo, imaginémonos esta grafiquita que representa un patrón de conducta. Este patrón de conducta, por ejemplo, puede ser ahorrar. Y aquí tengo una conducta que es competitiva, que es la tentación, que es la que estoy representando en rojo, que es la que me produce un beneficio inmediato. Supongamos que a mí me gustara o que yo quisiera tener el dinero para comprar la cuota inicial de una casa o un carro, un apartamento o alguna cosa así, pues para eso necesito una cantidad de dinero. Pero ocurre que cada vez que yo gasto estoy haciendo como un pequeño sacrificio y estoy compitiendo con aquellos gastos que yo tengo inmediatos que me producen una satisfacción y una utilidad inmediata. Esta sería una situación de ambivalencia simple porque es absolutamente clara. Parte de lo que dice la teoría es que cuando la tentación se va presentando más lejos del momento en el que llega la consecuencia final, pues es más probable que yo caiga en la tentación, básicamente lo que dice la ecuación que yo presenté antes. Por ejemplo, en esta situación, pues difícilmente uno escogería la alternativa de la tentación. Pero la ambivalencia, infelizmente, no es tan así. Existen varios casos de ambivalencia compleja, el primero de los cuales es el siguiente. Es igual que el anterior, solamente que la consecuencia no es una situación claramente discernible como tener tanta plata ahorrada en la cuenta, sino es una situación donde el reforzador, la consecuencia, la utilidad o lo que sea, es una situación abstracta. Por ejemplo, aquí la tentación, puedo ser yo estar en una relación matrimonial, etcétera, etcétera, y aquí la tentación, una amiga, etcétera, y la consecuencia final es un estado de armonía o de felicidad que no es tan fácilmente cuantificable como lo es la situación de tener tanta plata ahorrada. Aquí la consecuencia es abstracta, pero no es una consecuencia que se va dando inmediatamente, sino es una consecuencia que debo esperar después de mucho tiempo. Por ejemplo, la consecuencia por dejar de fumar no es una consecuencia absolutamente clara, es simplemente tener un mejor estado de salud. Yo puedo tener el cigarrillo en este momento y la pregunta que puede uno como fumador tener es, bueno, tengo no fumar, que en este momento inmediato no me va a producir absolutamente nada, o fumar, que en este momento me va a producir una sensación de placer chévere. Lo mismo aplica con otro tipo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo hago para poner en contacto a la persona con la consecuencia de salud a largo plazo que no la va a obtener necesariamente al rato? Hay una segunda situación de ambivalencia compleja que Racklin describe de la siguiente manera. En esta situación ya no es tanto lo que compite con cada una de las instancias de la tentación que de nuevo pinté aquí, no es una consecuencia final como esta que tengo aquí, sino es el patrón. O sea, como ustedes pueden ver, el patrón como tal es en sí mismo, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de utilidad, por decirlo así, y es más valioso que una unidad de tentación que se me presenta en este momento. Aquí en este caso, la situación del programa de autocontrol o lo que yo requeriría para que la persona se controle es que la persona discrimine, perciba o esté bajo control del estímulo del patrón más grueso, para que cuando se vean cada una de las situaciones de tentación, escoja contra el patrón global. Aquí, sin embargo, me fue difícil, pese a que Racklin menciona algunos ejemplos, me fue difícil encontrar ejemplos, digamos, como prácticos a lo que uno realiza normalmente. Entre los ejemplos que él coloca, él dice, por ejemplo, lo siguiente. Él dice, en estas situaciones, yo tengo aquí que estoy escuchando entre una sinfonía. Por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, una sinfonía consta de 4 movimientos, es larga, dura 1 o 2 horas, o puedo escoger entre un video de YouTube que me presenta una canción que dura 5 o 3 minutos. Si para mí la música es muy importante, yo debería preferir escuchar el patrón a escuchar aquella situación de acá. Hay una tercera situación, que es la que me interesa y que es un poquito más complicada, y es la que yo llamé ambivalencia compleja de tipo 3.
En este caso, y lástima que la gráfica no me salió, no le alcancé a hacer la animación, aquí la tentación es ver una utilidad que se va construyendo. En este caso, las diferentes alternativas, por ejemplo, aquí aparece la alternativa esta representa la alternativa de tentación, la alternativa de la competencia. Entonces supongamos que aquí la alternativa es ir al gimnasio, hacer ejercicio, hacer deporte, etc. Si la alternativa aquí es hacer ejercicio, hacer deporte, realizar algún otro tipo de actividad, si en este momento aparece la tentación, pues dado que como ustedes podrán ver, el tamaño del cuadrito representa el valor de la utilidad o de la satisfacción que me produce. Dado que este cuadrito es mayor que este, pues lo que debo esperar es que yo me vaya por la alternativa tentadora. Por consiguiente, aquí no se va a empezar a generar el patrón. Si yo quiero ir al gimnasio hoy, pero tengo la alternativa muy valiosa de consumir alcohol para mí, suponiendo que eso fuera valioso, o de la vida social, o etcétera, etcétera, pues simplemente no voy a ir al gimnasio. Cuando el patrón o cuando la tentación aparece en este momento de desarrollo, esto es el transcurrir del tiempo, muchos años, por ejemplo, muchos meses, cuando la tentación aparece en este momento de desarrollo del patrón, aquí la situación es más complicada porque ya empieza a haber un conflicto, digamos, cuál de los dos tiene más peso. Y cuando aparece aquí, pues supuestamente yo debería preferir esta alternativa que tengo acá. Hasta aquí he hecho una reflexión acerca de lo que se denomina ambivalencia. Y parte de lo que debo mencionar es sobre esto no existe todavía, solo existe algún tipo de especulación teórica, pero no existe mucha evidencia empírica, además de dos o tres experimentos que mencioné. Existe otro tipo de experimentos que se llaman agrupamientos de un autor Ainsley, y la idea o lo que me interesa a mí es posible crear patrones que impidan la acción de la tentación. Voy a tratar de ilustrar la idea con el consumo de cigarrillo. Parte de las razones por las que Racklin sugiere, y de pronto yo creo que algunas personas, por ejemplo, no consiguen dejar de fumar o dejar de realizar cierto tipo de actividades que son lesivas o potencialmente lesivas para la salud. Y paréntesis, estoy usando el cigarrillo como ejemplo porque aplica para otras situaciones como ahorrar, estudiar, etcétera, etcétera. Es que el énfasis está en dejar de hacer la actividad. Para dejar de hacer la actividad me vuelvo de nuevo otra vez hasta aquí con la paloma. Aquí el énfasis es, el compromiso estricto consiste en yo no me voy a enfrentar con la tentación, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer tal cosa. Mientras que aquí el énfasis no es tanto en voy a dejar de hacer algo, aquí el énfasis es voy a hacer lo contrario. ¿Qué voy a hacer que compita con la actividad? Es decir, para dejar de fumar no habría que preocuparse tanto por dejar de fumar, sino por hacer actividades que sean absolutamente competitivas con fumar. Según la teoría, a medida que se vaya construyendo el patrón, a medida que el patrón tenga más y más fuerza, me va a ser cada vez más fácil eludir la tentación. Aquí el tamaño de la tentación es igual. Lo que ha cambiado es el tamaño de la alternativa que compite con la tentación. Según esta lógica, cuando el valor, la utilidad o la satisfacción que me produce la alternativa competitiva es mucho mayor, pues yo dejaré de realizar aquella actividad que sea impulsiva. Ejemplos en cigarrillo. La idea de esto es, más que enfocarse en que la persona, por ejemplo, no fume, lo que uno hace es enfocarse, vaya al gimnasio y haga determinado tipo de ejercicio cardiovascular. ¿Por qué menciono el gimnasio? Porque cerca de mi casa hay muchos parques y hay mucha gente que hace ejercicio y algunos de los que hacen ejercicio fuman mientras lo hacen. Entonces, pues ahí no funcionaría. En el gimnasio no se puede. Si la persona va gradualmente cada vez más al gimnasio, a medida que vaya construyendo un patrón regular de actividad física, de ejercicio, pues conductas competitivas como comer mal, fumar, etcétera, etcétera, van a ir perdiendo valor. Parte de la idea de la construcción de patrones es que llega un punto en el patrón en donde es demasiado costoso para la persona que montó en el patrón abandonarlo. Aquí no es muy costoso porque el patrón no vale mucho. Aquí en este momento ya es muy costoso porque el patrón vale bastante. Cuando la persona se encuentra en este momento, en esta situación de ambivalencia o de conflicto, en teoría debería optar por esta situación que está acá. Ahora, aquí en teoría, pues yo creo que la cosa suena lógica, suena bonita, puede sonar hasta convincente, tiene obviamente diversos tipos de dificultades, puede haber otro tipo de ambivalencia, pero entonces viene la pregunta empírica. ¿Cómo hacemos para estudiar esto en el laboratorio? ¿Cómo lo simulamos? ¿Cómo lo reproducimos? Y sobre todo, ¿cómo lo reproduciríamos para crear, por ejemplo, programas de autocontrol? Primera pregunta, ¿es posible realmente crear un patrón que impida las acciones de tentación? Otra pregunta, ¿cómo hacemos para que la persona inicie el patrón cuando claramente la alternativa de impulsividad es, por ejemplo, en esta situación mucho de mayor valor, va a ser más atractiva para la persona que está ya realizándola que ponerse a realizar este tipo de actividad?
Es la perseverancia en la respuesta a la clave de ese patrón, y con esto ya estoy a punto de terminar, porque esta es la parte que en particular me interesa. Algunos de ustedes saben que yo me vengo interesando desde hace un tiempo por el fenómeno que se denomina costos hundidos. Hay cierta literatura que muestra o que sugiere que cuando nosotros realizamos cierto tipo de patrones o de inversión conductual, por ejemplo, en alguna actividad, esa inversión empieza a adquirir valor y ese valor hace que de pronto uno no esté dispuesto a abandonar la situación. Ese tipo de inversión que de alguna forma explica lo que se denomina costos hundidos o una inversión de un costo que no es valioso en el futuro, también podría ser útil en la explicación de determinados sitios, en la construcción de patrones que generarían el tipo de comportamientos autocontrolados que nosotros quisiéramos tener. Pues como vieran que era 15 minutos, yo no sé si calculé bien el tiempo, pero pues traté de mantenerme en los 15 minutos y yo vendría terminando aquí en esta sección. Entonces, no sé cómo salir. Profesor, muchísimas gracias por su presentación. Le doy la palabra inmediatamente a Felipe para que nos acompañe, para que nos cuente su intervención. Adelante.